Yo quisiera compartir una porción de la Escritura que nos habla sobre la misión y propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo el texto tan vasto, sé muy bien que hoy no lo voy a terminar. Pero vamos a avanzar de forma tal que lo que nosotros tengamos hoy nos sirva como herramientas para nosotros poder aplicarla en la vida diaria. ¿A qué vino Cristo? ¿Y qué tiene que ver el propósito por el cual vino Cristo con mi misión? Y hay una dinámica muy estrecha, un vínculo muy cercano entre el propósito redentor de nuestro Señor Jesucristo y la misión que yo tengo como discípulo de Él, igualmente cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque mi misión y mi propósito no puede estar divorciado de la misión y propósito de Él. Sería algo contradictorio, no tuviera sentido si así fuera. Por eso yo quisiera que en este texto, que yo estoy seguro que todos nosotros lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero como la Biblia es una fuente inagotable, nuevamente vamos a volver a él y vamos a leerlo y vamos a repensar otra vez en este texto bíblico. Les invito a que vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. Y a los que no están familiarizados con lo que se hace en un culto cristiano, después de nosotros haber cantado y adorado al Señor, después de haber orado, de tener ese tiempo de comunión que nos vemos, conversamos, nos abrazamos, hablamos, pues la centralidad del culto reside en la exposición de la palabra de Dios. Y es el deber del predicador estar en comunión con Dios para poder ser portavoz de Dios en lo que se va a leer. ¿Por qué? Porque el propósito de quien predica es leer el texto, estudiarlo para explicarlo y tomar lo que es normativo. Y esto son historias. Y en las historias hay una parte que es puramente narrativa y otra que es normativa. Es decir, yo les invito a que hagamos un viaje en el tiempo, a que vayamos y aterricemos y nosotros podamos observar lo que ocurrió en ese momento, que podamos caminar por las polvorientas calles de Capernaum, que nosotros podamos ser testigos de lo que está ocurriendo allí, interpretar lo que ocurrió y lo que aplica al día de hoy, nosotros tenerlo como norma. Por eso es que la palabra de Dios debe leerse y debe explicarse a partir del texto mismo. En algunos lugares se menciona apenas la palabra de Dios y no se explica, o se da tanta información pero no nos dan ninguna herramienta para poderla aplicar al día de hoy. Si así fuera, solamente fueran historias, solamente fueran narrativas que nos entretienen pero no tienen valor alguno para las distintas situaciones que nosotros enfrentamos. Así que les invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículos del 29 al 39. Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39.
Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor bendiga su palabra. ¿Qué le parece si oramos una vez más? Padre Santo, te adoramos y te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, porque tú nos das el privilegio de adorarte. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Háblanos por medio de tu palabra. Quita todo obstáculo que quiera impedir que tu palabra sea entendida y aplicada, que sea expuesta con claridad y con fidelidad. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, a pesar de mis limitaciones, a comunicar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús inició su ministerio de una manera muy activa. Cuando nosotros vamos a su vida, nos damos cuenta que aparece el episodio y las escrituras, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas, nos hablan de su nacimiento. Después reaparece otra vez Jesús a la edad de 12 años en el templo. Y luego, desde los 12 años hay un salto narrativo y Jesús aparece a los 30 años cuando comienza su ministerio. Hay muchas especulaciones de que Jesús estuvo en la India, de que Jesús aprendió con los gurúes hindúes. De eso nosotros no tenemos ningún tipo de data. La influencia de Cristo no es hindú, no es budista. La influencia de Cristo es judaica porque Cristo nació, creció y se formó como un judío. Y no tenemos el tiempo ahora para ver todos esos datos, pero el pensamiento de Cristo era el pensamiento de un judío. Y a los 30 años Jesús inicia su ministerio y lo comenzó de una manera muy activa. ¿Por qué a los 30 años? Porque en los 30 años era que una persona ya se iniciaba con la autoridad para constituirse en un maestro según la cultura hebrea. Y Jesús iba por todas partes de este mundo antiguo, cumpliendo con su ministerio, con lo que Dios había delegado. Y nosotros encontramos suficientes evidencias para ver esa actividad continua de nuestro Señor Jesucristo, un trabajador incansable. Y podemos dar algunas referencias. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, dice de la siguiente manera: y Jesús iba por toda Galilea,
enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Versículo 25. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Es increíble, iniciando su ministerio. Y si nosotros seguimos esa misma cronología que tiene el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta entonces que aquí donde termina esa narración donde Jesús estaba visitando distintas ciudades, pues Jesús después da lo que llamo el mensaje que tiene que ver con la ética del reino, lo que se conoce como las bienaventuranzas, que eran parte de un sermón mucho más amplio que se conoce como el Sermón del Monte, que comprende los capítulos 5, 6 y 7. Es decir, inmediatamente de él recorrer todas estas ciudades, dice la Escritura que subió al monte, en Mateo capítulo 5, versículo desde el 1 en adelante, subió al monte y todas las multitudes vinieron detrás de él, incluyendo también a sus discípulos, y les enseñaba. ¿Qué quiere decir? Que Jesús buscó la táctica, la estrategia de primero tener una base práctica de lo que es el amor, la misericordia, la compasión, la sensibilidad hacia las personas, para después hablarle de amor. El gran problema que tenemos hoy en día es que hablamos mucho de amor y no lo demostramos. Hablamos de la compasión y no mostramos esa compasión. Cristo mostró compasión y cuando comenzó a hablar acerca del carácter del que debe ser su seguidor, del que debe tener aquel que quiere ser su discípulo, la reacción de la gente no se hizo esperar cuando él terminó. Y dice en Mateo 7, versículos 28 y 29, que la gente se admiraba y se sorprendía de su doctrina porque habla como quien tiene autoridad y no como los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque ya Cristo había mostrado misericordia, por lo tanto, sus palabras estaban endosadas por sus acciones. Jesús, a pesar de que sanó tantas personas y liberó a tantas personas que estaban cautivas espiritualmente, Cristo nunca perdió su misión y propósito aquí en la tierra. Tenía un objetivo muy claro y por eso en todo momento de su ministerio supo rechazar las ofertas, las tentaciones o cualquier propuesta que pudiera desviarlo, distraerlo de la misión y propósito para el cual él fue enviado por el Padre. Cristo supo rechazar todo eso, todo lo que podía alejarlo de su misión y su propósito, a lo que él vino, lo que debió y era su prioridad, él lo supo rechazar. Por eso, él tenía un objetivo muy claro en la vida. Me pregunto, ¿no sucede lo mismo con nosotros? ¿No debemos tener un objetivo claro de cuál es nuestra misión y propósito en la vida? Obviamente, no todo el mundo piensa que tenemos propósito. Algunos filósofos modernos, algunos pensadores modernos dicen que no existe propósito en la vida. Que la vida es aprovechar lo mejor que tú puedas de ella, pero que no existe un propósito existencial. Sino todo lo reducen a lo material,
a lo tangible, a lo conmensurable, a lo que se puede tocar y medir, pero no más allá. Pero el no tener un propósito en la vida nos va a llevar a nosotros a distraernos con aquellas cosas que realmente no hemos sido llamados. Nos va a llevar a nosotros a mirar donde no tenemos que mirar y a abrazar objetivos que van a ser inalcanzables porque Dios no nos llamó a eso. Así como Cristo supo rechazar toda oferta que se desviara del propósito por el cual Él vino, de igual manera nosotros debemos de hacerlo. Pero Cristo supo rechazarlo porque su objetivo, su misión, su propósito eran claros. Cuando una persona no está clara, no está definida en lo que quiere, cualquier oferta les va a ser o resultar atractiva. Y déjeme decirle algo, es posible que uno tenga ofertas muy atractivas y eso no sea lo que Dios quiera para tu vida. Muchas personas sueñan con irse de este país. ¿Por qué? Porque entienden que en otros países es donde ellos van a tener un futuro mejor. Porque solamente visualizan su vida en términos de progreso material. Y no es que yo no crea que Dios te puede llamar a otro país. Dios te puede llamar a otro país. Pero así como Dios te puede llamar a otro país, ese país puede ser mejor, materialmente hablando, pero Dios también te puede llamar a un país que sea peor que este materialmente hablando. Y eso puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solamente se reduce en darte ventajas materiales, porque si fuera así, entonces el ministerio de Cristo y el de sus apóstoles fue un ministerio fracasado. Lo que quiero llamar la atención es que la mayoría de las personas emigra por razones puramente materiales. Se me apretó la situación aquí, no tengo muchas alternativas, no tengo muchas oportunidades, se me abre una puerta donde pienso que voy a tener progreso material y por ahí me voy. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Qué caso más extraño que casi todo el que emigra siempre emigra donde entiende que hay mejores oportunidades económicas? Pero también podemos pensar que Dios es el Dios de la aflicción y también puede llevarnos a lugares donde haya menos oportunidades para purificarnos y para moldear nuestro carácter. Lo cierto es que cuando tenemos un objetivo claro de lo que Dios quiere para nosotros, no nos vamos a desviar, por tentadora que sea la oferta. Por difícil que se ponga el panorama, la flor no se mueve de lugar en el invierno, ahí se queda. Los árboles tienen que enfrentarse a las inclemencias del tiempo. En el otoño, donde se pueden ver las 4 estaciones del año, pierden sus hojas y comienzan a caer. Y en el invierno allí están desnudos, sin verdor. Ellos no se han ido detrás del sol, sino que aguantan ahí. Y cuando viene la primavera vuelven a florecer. Dios con nosotros de igual manera nos modela eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía su misión clara a pesar de que tuvo muchas ofertas y tentaciones para desviarse. Por eso planteo estas preguntas. ¿No sucede lo mismo con nosotros hoy en día? ¿No hemos sido llamados a vivir por lo que Cristo vino? ¿Por qué no tenemos los mismos resultados que Él? Y la respuesta a esta última pregunta, no tenemos los mismos resultados de Cristo porque no estamos siguiendo sus pasos. No podemos esperar tener la bendición de Dios, el respaldo de Dios, si no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Desde el inicio de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar las embestidas más crueles y extremas y aquellas más seductoras y sutiles para que abandonara su misión. Desde la intimidación
hasta la seducción, y Satanás nos ataca de esas dos maneras. O nos trata de intimidar o nos trata de seducir. O estimula nuestros miedos o nuestras apetencias para que nosotros podamos ceder. Si observamos la vida de Cristo desde el principio, podemos ver todos los intentos de Satanás para que Cristo no llegara a la cruz, para que Cristo no llegara al Calvario. Todos los intentos, habidos y por haber, lo hizo Cristo para que no llegara a su objetivo, que era la cruz. Una de las grandes obras de la literatura mundial, no solamente de la literatura cristiana, sino de la literatura mundial, de la literatura universal, es el libro de John Bunyan que se llama El progreso del peregrino, publicado en 1678. Y este libro se ha traducido en muchísimos idiomas y es uno de los libros más leídos después de la Biblia, compitiendo con las obras de Shakespeare y de Cervantes. Y este libro es una hermosísima alegoría que nos relata la vida de un personaje que primero se llama peregrino y después se llama cristiano. El personaje principal, como hemos dicho, peregrino, recibe la visita de otro personaje que se llama evangelista y le habla de una ciudad llamada Ciudad Celestial. Peregrino asume la misión de ir y comenzar su peregrinaje para encontrar esa ciudad. Pero en el camino pasa por diferentes situaciones para disuadirlo a que no siga su rumbo hacia la ciudad celestial. ¿Van notando la similitud con la vida cristiana? En nuestro caminar con el Señor, en este camino nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones que tratarán de desviarnos. Tristemente, muchas veces nos desviamos, tropezamos, caemos en el lodo, en el fango y nos revolcamos en las mazmorras de las más burdas inmundicias. Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios no dejará al justo caído para siempre. Y si caemos, el Señor nos levanta, nos sacudimos y seguimos adelante hacia la ciudad celestial. Peregrino pasa por diferentes situaciones. Cae en un pozo que es llamado el pozo de la desesperación, pero es salvado y asistido por otro personaje que se llama Auxilio. Luego se encuentra con otro personaje llamado Sabio Mundano, quien lo convence para que no tenga en cuenta los consejos de evangelista y se desvíe del camino. Y en cambio lo lleva a la aldea de la moralidad y busque allí al Señor legalidad y a su hijo civilidad. Peregrino camina en un tramo con un amigo que se llama Flexible, que titubea ante las diferentes situaciones. Pasan por las ferias de la vanidad. Allí son atrapados, pero Peregrino persiste para llegar a la meta que era la ciudad celestial. Peregrino lleva consigo una especie de carga que cada vez que se desvía del camino, esa carga como una mochila se va volviendo más pesada hasta que por fin llega a donde está la cruz. Allí se humilla y aquella carga se quita, la carga del pecado, y Peregrino comienza una segunda fase de su viaje, ya no como peregrino, sino como cristiano. Es una hermosísima obra. Léanla, El progreso del peregrino. Esta magistral obra es parte de una alegoría de lo que es la vida cristiana. En este tramo tenemos la tendencia de distraernos fácil de aquello
a lo que el Señor nos ha llamado. Lo primero es comenzar una relación con Jesucristo. Toda persona nace pecadora, eso lo enseña la Biblia. No es religión, es una relación con el Señor. La Escritura dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El estado natural del ser humano, desde que está en el vientre de su madre, es que es pecador. Esto es una doctrina básica de la teología cristiana, que lo enseña la Biblia. En el Salmo 51, 5 dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, somos pecadores desde antes de nacer. Pero que somos inconscientes. Sí, es verdad. Somos inconscientes. No sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo en los primeros años nuestros. Pero no somos inocentes. Inconsciencia es una cosa, inocencia es otra. La Biblia dice que no nacemos inocentes. Pero que eso es muy duro. Claro, es duro para quien lo rechaza. Es duro para aquel que se cree que es bueno. Es duro para aquel que cree que por sus propias moralidades, por sus propias acciones se va a salvar. Pero es muy bueno para aquel que reconoce que esto es así y acude a Cristo, le pide perdón por sus pecados y se arrepiente y es salvo. Para eso es muy bueno. Es muy bueno nosotros darnos cuenta que esto es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Dice la escritura misma acerca de ella misma en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia enseña que todos nosotros nacemos pecadores y de la única manera de quitarnos ese bulto, esa carga que nos encorva y que a medida que van pasando los años, no importa las buenas obras que hagamos, nos va encorvando más. Y no importa lo bueno que nosotros queramos hacer, nos va doblegando y nos va aplastando y nos va hundiendo poco a poco, haciendo de esta vida una vida insoportable. Y mientras más nosotros nos esforzamos, más pesa esta carga, hasta que un día miramos la cruz de Cristo y vemos a Cristo ahí muriendo por nuestros pecados y decimos: Cristo, tú no merecías morir, quien merecía morir era yo, perdóname, tú ocupaste mi lugar. Te pido, Señor, que me reciba como a tu Hijo y me dé la salvación que tú ofreces. Y en ese momento, esa carga es quitada, pero es quitada por la obra extraordinaria de Cristo. No fui que yo me quité la carga, es que Cristo, cuando me humillo, Él quita todos estos bultos de maldad, de inmundicia, y los tira en lo más profundo del mar. Eso hace Cristo con nosotros. Y ahí comienza este peregrinar. Y ese es el propósito por el cual vino Cristo. Y el propósito de Cristo está íntimamente ligado a la misión nuestra como personas. Por eso, en este camino, Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance para que Cristo no llegara a la cruz. Y cuando veamos estos ejemplos, nos vamos a dar cuenta que nada pudo apartar a Cristo de su propósito. ¿Y cuál fue su propósito? Quitarnos esta carga, no solamente pesada, sino inmunda, maloliente. Todos nuestros pecados, nuestras aberraciones, aún aquellas que no le decimos a nadie. Pero no solamente la mía, sino la tuya. No solamente la mía y la tuya, sino de todos aquellos por los cuales Cristo murió a través de todos los siglos acumulado ahí. Esa fue la mayor humillación de Cristo. Cargar con nuestros pecados. Satanás hizo todo lo que tuvo a su alcance hacer para que Cristo no llegara a la cruz.
para que no lograra ese objetivo. Por eso nosotros leemos en este pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 29, del 29 al 39, que Jesús se levantó muy temprano para orar, y Simón y Pedro, por supuesto, y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: todos te buscan. ¿Quiénes todos te buscan? La gente que estaban esperando para que él le hiciera algún favor, para que lo sanara de algo. Y Cristo le dijo: vámonos a otros lugares, a los pueblos vecinos, para que predique allí, porque para esto he venido. Por eso es que titulo este pasaje: para esto he venido. ¿Para qué vino Cristo? Y esto es lo que Satanás no quería, que Cristo cumpliera el propósito para el cual él vino. Miren todo lo que hizo Satanás. A los pocos días de haber nacido, intentan matarlo. Mateo capítulo 2, verso 13. Vayan conmigo al texto. Subráyelo. Anótelo. Mateo capítulo 2, verso 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Lo primero que intentó Satanás fue que recién nacido Cristo, quitarle la vida. Y el Señor, pues, a través de los padres terrenales que tenía, le salva la vida. Mateo capítulo 4, versículo 9, dice la escritura de la siguiente manera. Y antes de leerlo, debo señalar que la primera visita que recibió Cristo después de haberse bautizado fue del diablo. O sea, una persona tiene un culto muy bendecido, venimos y salimos de un viaje glorioso, o simplemente nos bautizamos y creemos que todo va a salir bien. Y la primera visita que recibe Cristo es la del diablo. Así que cuando usted venga de una bendición y alguien lo llame, lo primero que usted le va a preguntar: ¿cómo tú te llamas? Y mire lo que dice el texto. En la primera visita que recibió Jesús después de bautizarse, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. La obsesión, el delirio, el capricho impedernido de Satanás es la adoración. Tiene muchos adoradores, pero él no se conforma con esos adoradores. Él quiere que Dios también le adore. Isaías capítulo 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que trastornaba a las naciones? Y aquí vienen los caprichos de Lucifer. Yo subiré, yo seré, yo me sentaré y seré semejante al Altísimo. Esa fue la tentación y el argumento principal para disuadir y hacer que Adán y Eva desobedecieran. Seréis como Dios. Esto es lo que está en nuestro ADN. Y Satanás le está diciendo a
Cristo. Yo te voy a dar, yo como príncipe de este mundo, dice Satanás, te voy a dar todo el mundo y la gloria de este mundo solamente tiene que adorarme. Le está ofreciendo el mundo al dueño del universo. Lo peor es que nosotros creemos las mentiras de Satanás. Le creemos a Satanás. Le creemos sus ofertas. Le creemos sus placeres. Le creemos sus promesas de progreso. Todo esto te voy a dar si haces lo que yo entiendo que tú debes hacer. Si tú me obedeces, pasando por alto que el dueño de todo es Dios. Y no hay progreso sin Dios. No hay paz sin Cristo. No hay calma si el Señor no está en nuestra barca. No hay. A los pocos días de haber nacido, intenta matarlo. En la primera visita que recibió después de bautizarse, le dice, adórame a mí. Olvídate del propósito por el cual viniste, adórame a mí y yo te voy a dar el mundo. Juan 6, versículos 15, 14 y 15. En la multitud que quería hacerlo rey en el desierto, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, la multitud se volvió frenética. Una histeria colectiva se apodera de aquella multitud. Imagínense, ya la fama de Cristo se había expandido. Hablaba como nadie hablaba. Podían estar 3 días en el desierto, perplejos, oyendo a Cristo. Se olvidaron de sus familiares. Se olvidaron de sus trabajos. Simplemente absortos, embelesados, oyendo a Cristo. Decían, ningún hombre ha hablado como este. Se admiraban de su doctrina. Pero aparte de hablar como hablaba, les seducía su amor y su misericordia, su ternura. En una cultura donde los niños eran rechazados de 11 años hacia abajo, los niños corrían hacia donde Jesús. Querían estar con él. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Ahora multiplica los panes y los peces. La multitud dijo, este es el rey que necesitamos. El César no nos da estas cosas. Y comenzaron, Jesús, sin ti se hunde este país. Y comenzaron, Cristo, 4 años más y después hablamos. Y querían hacerlo rey. Una vez más, el diablo intenta desviarlo de la cruz. Y dice la Escritura lo siguiente. En Juan capítulo 6, verso 15, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Se fue. Esta gente me van a tomar, me van a querer ser rey. Me van a dar una corona. No, no, no. Y se fue solo a orar. Señor, ayúdame a resistir. Mateo capítulo 16, los versículos del 13 al 20, la confesión de Pedro, donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es el rumor público? ¿Qué es lo que la gente dice acerca de mí? Y ellos dieron algunas versiones. Y Jesús dijo, ¿pero usted de quién decís que soy yo? Después, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue certero porque oyó la voz de Dios y obedeció a Dios.
bueno, una euforia mesiánica se apodera de ellos. Pero es interesante que a partir de esa declaración, ahí mismo Mateo dice que Cristo comienza a anunciar una vez o por primera vez su muerte, su sacrificio, el verdadero propósito, para bajarle esas euforias patrióticas. Bueno, si este es el Mesías, pues nos va a liberar de la ocupación romana y nosotros vamos a gobernar con él. Entonces Jesús, para aterrizarle y para que ellos entendieran la verdadera naturaleza de su propósito, dijo, es necesario que yo muera, padezca y resucite el tercer día. Entonces Pedro, que minutos antes le acababa de decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, miren lo que hace Pedro ahora en el versículo 22. Pedro lo llevó aparte, Mateo 16, vayan conmigo, y comenzó a reprenderlo. Pedro reprendiendo a Jesús. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. O sea, de ir a la cruz. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, no le dijo Simón, hijo de Jonás, dijo, aléjate de mí, Satanás. Quiere hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En estas 4 ocasiones, y hay más, se le presentan a Cristo distintas alternativas al propósito por el cual él vino a este mundo. Primero, acabar con su vida temprano. No pudo Satanás. Satanás entonces le ofreció la gloria sin fidelidad a Dios. En tercer lugar, la multitud le ofreció una corona sin espina. Y Pedro le pidió redención sin sufrimiento. El ser humano siempre trata de buscar los atajos, el camino más fácil, obtener el mayor beneficio con el menor sacrificio. En la vida cristiana no funciona así. Cristo es un ejemplo de esto. No hay dudas de que estos mismos ofrecimientos siguen siendo lo mismo a través de los años. Han cambiado de forma, pero el fin no ha variado. Han cambiado de envolturas, pero el contenido y el objetivo son los mismos. Desviarnos de lo que Dios nos llamó a hacer. La pregunta sigue en pie. ¿A qué vino Jesús? Porque Él dice claramente, porque para esto he venido. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino a hacer? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su misión? No nos da el tiempo hoy, pero de todo lo que hemos visto hasta ahora podemos deducir lo siguiente. Primero, Cristo fue un trabajador incansable por el bienestar nuestro. Nunca usó el poder para su beneficio personal, sino que se sacrificó por nosotros. Número 2, se destaca en Cristo la compasión por la gente, entregados hasta la última gota de su sangre, la derramó por nosotros. Vemos también que la prioridad de su ministerio fue nuestra redención y nuestro bienestar, algo que nosotros debemos honrar. ¿Y cómo nosotros debemos honrarlo? Si usted está de visita, si usted está escuchando, está viendo este mensaje, debe entender lo siguiente, como lo debemos confirmar todos. Supongamos
que hay una línea de tiempo. Y aquí está donde nosotros nacimos. En algún momento en esa línea que representa nuestra existencia, tiene que llegar un momento en el que nosotros reconocemos y entendemos que hemos nacido pecadores, que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, que Cristo vino a este mundo para hacernos entender esto por medio de su Espíritu. Entonces, nacimos aquí y en este punto de su vida, usted reconoce eso. Entonces le dice al Señor, Señor, yo entiendo que yo soy pecador. Yo entiendo que yo nací pecador, pero yo no lo entiendo por mí mismo. Yo lo entiendo porque creo que lo que la Biblia dice es verdad. Y la Biblia dice que todos nacemos pecadores. Y de igual manera dice la Biblia que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. También dice la Biblia, en adición a esto, que por gracia somos salvos. Y que esto no es de nosotros, es don de Dios. Somos salvos por medio de la fe. En otras palabras, lo que quiere decir que si bien es cierto que todo ser humano nace pecador, no puede salvarse a sí mismo haciendo buenas obras, porque sus buenas obras están contaminadas por el pecado que él trae de nacimiento. Alguien dirá, entonces las buenas obras no sirven. Sí, las buenas obras sirven, pero solamente después que la persona se convierte a Jesucristo, como evidencia de la salvación. Las buenas obras no son para obtener la salvación, porque no somos salvos por obras, porque entonces el mérito recae en nosotros, que nos esforzamos para ganarnos la salvación. Las buenas obras, como lo enseña la Biblia, son el resultado de la salvación. Yo hago buenas obras porque soy salvo, no para ser salvo. Entonces, llega un punto en que la persona se ve perdida. Si alguien dice, yo no me siento perdida, pues si usted no se siente perdido, está perdido. Porque la perdición no es un sentimiento, es un estado. Y es posible que usted tenga la presión alta y no crea que tenga la presión alta. Pero tómese la presión para que usted vea. Yo recuerdo que hablando con un grupo de hermanos, un hermano está dando testimonio diciendo que fue al médico y le encontraron la presión alta, el colesterol alto. Bueno, la inflación, todo sube. Los triglicéridos altos, el hígado graso, problemas con la vesícula, bueno, de todo. Y él estaba muy abrumado y estaba pidiendo oración. Y otro que estaba en el grupo dijo, mira, tú ves, por eso es que yo no voy al médico. Resulta que el otro estaba peor, pero no se sentía nada. Hay gente que están terriblemente perdidas y se sienten bien. Y ellos ponen su conciencia como la jueza de sus vidas. Como se sienten bien, creen que están bien. Quien determina quién está bien o está mal no somos nosotros, es Dios. Y Dios dice que el que no tiene a Cristo está perdido. Y si usted no tiene a Cristo, está perdido. Pero hoy usted puede encontrar a Cristo. Y esa carga que lo encorva, aunque usted esté cómodo con su carga, todo el mundo se da cuenta de su encorvamiento, menos usted. Venga Cristo, dígale, Señor, perdona mis pecados, sálvame. Y usted comenzará a tener un entendimiento de por qué Cristo vino. Y obviamente comenzará a caminar en la vida cristiana.